africanos que se escapaban. Hubieron muchos palenques cerca de Cartagena. Creían que corriendo hacia la orilla del mar podían regresar a su África natal, ya que ellos pensando que yéndose por la orilla del agua era un poco más fácil llegar a África. Entonces esos palenques lo fueron descubriendo poco a poco, los palenques que quedaban cerca. Pero este se conservó porque este palenque está rodeado de un anillo. El que viene acá a Palenque y se para en la plaza, observa un anillo que está en todo el pueblo, que es como unas montañas que están. Entonces era más fácil visibilizar cuando venían llegando. También eran cercados en palos, palizadas. Eso se le llamó Palenque a las palizadas que hacían, porque los resguardos eran unas palizadas. Y las casitas también de bareque con ñenga de vaca, barro y palma de coco, podría ser coco o palmito. Hablar de San Basilio de Palenque es hablar de la figura de Bencos Biojó. Bencos Biojó es un esclavizado traído de Guinea. Parece que tenía una posición de cierto poder en Guinea. Y cuando llega aquí se escapa junto con su familia. Hay unos 14 esclavizados que reúne y se escapa hacia la zona de la Matuna y luego hacia los Montes de María y se convierte en el líder máximo de los palenqueros, de los pueblos apalencados de esa zona, al punto de que la corona tiene que establecer un acuerdo con él. Ese acuerdo dice que Bencos Biojó puede entrar y salir de la ciudad portando espada y daga dorada y capa, porque era como un reconocimiento de cierta autoridad. Pero una noche Bencos Biojó intenta entrar a la ciudad y se trenza en cierta pelea, discusión con la guardia que no lo deja entrar a la ciudad. El gobernador de la ciudad lo manda a apresar, lo apresan y lo termina ahorcando. La aplicación de la pena de muerte lo que demuestra es lo problemático que resultaba la figura de Bencos Biojó para la corona española, al punto de que cuando uno lee las cartas que el gobernador le manda al rey, son cartas justificatorias diciendo, mire, es que este señor tenía revueltos a todos los pueblos negros de la zona, siempre fue un peligro, le ha costado una gran cantidad de dinero a los españoles para salir, por las expediciones que he tenido que armar para capturarlo, en fin. De modo que la muerte de Bencos Biojó lo que resume es la importancia que este hombre tuvo para toda esa población y por eso se ha convertido en un referente de los pueblos afros y sobre todo del Palenque de San Basilio. Gracias a vos por venir a Palenque a juntar Cusuto. Del canal A45 TV. Hoy tenemos el placer de estar con Lucía Embomio. Bienvenida. Muchas gracias. Estamos aquí para va a pasar un corto que ha hecho ella y además, bueno, vamos a hablar sobre su libro también, por supuesto, sobre su carrera, un poco de todo. Bienvenida, Lucía. Encantadísima de estar aquí. Bueno, vamos a empezar por tu libro, ya que es lo que más se conoce. Que lo tengo aquí, además, que me parece umbral. He venido a hablar de mi libro. Muy bien. Bueno, pues yo he leído un poco la sinopsis y me gustaría que me contaras un poco eso de estar entre dos mundos. ¿Cómo es? Me gusta además que preguntes eso y que no me hables de racismo, porque yo creo que este libro no habla de racismo, sino de búsqueda identitaria. Si bien es cierto que esa búsqueda puede venir dada por el hecho de haber experimentado racismo, también es verdad que esa búsqueda se da porque realmente perteneces a dos tierras y esas tierras te pertenecen, ¿no? Ajá. Perteneces a dos culturas y esas culturas te pertenecen. Y al final puedes sentirte ajena en todas, puedes sentirte de las dos, o puedes sentirte del camino que separa los dos espacios a los cuales perteneces. Y esa reivindicación de poder pertenecer al limbo también, o de creación de matrias alternativas, como puede ser tu barrio, como puede ser las personas, como puede ser un movimiento social, por ejemplo, pues también sale un poco de ahí. Y bueno, pues habla de esto, ¿no? De buscarse y de cómo esa búsqueda quizá nunca acaba, porque al final estamos siendo todo el rato y porque además la percepción que tienen de lo que somos varía en función de dónde estás. E incluso del momento. Cuando yo era pequeña, a mí me decían negra, vete a África, ¿no? Cuando querían decirme, cuando se supone que querían insultarme, para mí no es un problema que me digan que me vaya a África, pero ahora, por ejemplo, cuando me extranjerizan me llaman latina. Cuando vivía en Guinea me llamaban Ntan, ¿no? Que es como
es blanco, pero no desde un punto de vista melanítico. Podría traducirse también por occidental, Vale. como puede ser Mzungu, o como puede ser, ¿no?, en África Oriental, o como puede ser Tubab en Senegal. Entonces, pues bueno, ¿no? Esto de entenderte, de concebirte desde tus múltiples capas o tus diferentes caras como un poliedro, pues he intentado resumirlo aquí con la historia de una chica de Alcorcón, desde que es pequeñita hasta que tiene más edad, ¿no? Con problemáticas menores o con problemáticas súper profundas, a veces tratadas desde la sencillez de una niña, ¿no? Bueno, va cambiando un poco, ya digo, en función de los años que cumple y del lugar en el que está. Bueno, me encanta esa perspectiva que has puesto. Entonces, siguiendo el tema de la perspectiva, ¿qué cosas o qué conclusiones has podido llegar escribiendo el libro y a posteriori? ¿Y qué es lo que podrías dar a la segunda generación que ya está aquí y que ya vamos por la tercera, que también se siente en el limbo y lo llevan mal, quiero decir? Yo, por ejemplo, también soy de generación migrante y a mí me encanta el limbo, pero ahora hay como una percepción de que lo del limbo es como una especie de algo malo, ¿no? Entre Es comillas. que el limbo es malo cuando te abocan a él. Otra Ajá. cosa es que tú lo escojas, que tú Vale. decidas llegar. El limbo es malo cuando te extranjerizan, Ujú. ¿no? Cuando no permiten que tú seas del único lugar que puede que conozcas. Entonces ahí sí que es negativo. Conclusiones. Bueno, yo tampoco creo que pueda dar ningún consejo, pero quizá lo único que extraigo es que la identidad es personal e intransferible y que todas las vivencias cuentan y que tú te puedes sentir, has dicho que eres de generación migrante, ¿no? Pues te puedes sentir, no sé si serás de origen extremeño, andaluz De no lo otros, sé, otros, ¿vale? Pero que tú te puedes sentir como sea y hay otras personas que pues todo lo contrario, y está bien, que cada cual es producto de su vivencia. Entonces, a partir de ahí a mí me resulta muy interesante, la verdad. En cuanto a incluso lo de segunda, tercera generación, a mí me genera también un montón de dudas, ¿no? Porque en muchas ocasiones se nos llama segunda, tercera generación porque no se nos quiere considerar de aquí. Exacto. Entonces, esto se ve mucho cuando, ¿no? Yo me lo planteo, hablando un día con una amiga de padre libanés, claro, los libaneses son mediterráneos, entonces a nivel fenotípico hay libaneses de muchas de todos los formas. colores. Claro, y yo recuerdo que yo he estado en Beirut y yo veía muchas personas que me recordaban a Vicente del Bosque, ¿no? O sea, como, Muy bien. bueno, entonces a esta chica jamás me han llamado segunda generación, jamás, Ujú. pero a mí sí. Entonces, ¿con qué tiene que ver eso de la segunda generación? Claro. ¿Tiene que ver con beber de dos culturas, con tener ascendencia migrante o tiene que ver con esto? Ahí no lo sé, porque también se da en muchos ámbitos. Es que yo, por ejemplo, pienso en mis amigas, yo soy de madre segoviana y de padre de Guinea Ecuatorial. Claro. A mí me llaman migrante de segunda generación. Mis amigas son hijas de segoviana y leonés, cacereño y salmantina. Y sin embargo, a ellas jamás las han llamado migrantes de segunda generación. Cuando, si me pongo farruca, y técnicamente mi padre cuando llegó, su país todavía era colonia o provincia incluso Provincia de española. este, ¿no? Entonces, ¿por qué yo sí segunda generación? Repito, y esto no tiene nada que ver con que yo no asuma, reconozca, disfrute de mi ascendencia migrante, sino con que me quieran encerrar en una categoría y luego a esa categoría pues añadirle un montonazo de etiquetitas que rara vez suelen ser positivas y que además pesan. Sí, sí, no, además es un tema político, creo, vamos, porque no, yo tampoco lo veo, pero bueno, en fin. No te lo tenía que preguntar. Sí, y respondido sí. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a pasar, si te parece bien, porque no tenemos mucho tiempo. Y yo me enrollo. También, sí. Yo también, ¿eh? El tema ¿tiene alguna conexión el libro con el documental? En realidad no, y sí, y mucho, ¿no? Tiene que ver con contar nuestras historias. Esto seguramente lo ¿Cómo digas se llama el documental? Perdón. Estás en tu casa. Y cuenta la historia de un guineano que va a Palenque. Palenque San Basilio es el primer pueblo libre de América. Los palenques eran los espacios de autogestión que creaban las personas esclavizadas, en donde, bueno, pues vivían y resistían, si quieres. Palenque San Basilio estaba en un sitio bastante cenagoso y eso permitió que pudieran
resistir sin que acabaran con él, ¿no? Como pasó con el resto de palenques que hubo, que también tienen diferentes nombres, quilombos, palenques, en función de la zona. El caso es que fui para allá con un amigo de Guinea Ecuatorial y lo que hicimos fue el encuentro entre dos Áfricas separadas por el Atlántico. Ajá. Y fue súper bonito comprobar cuántos elementos culturales, gastronómicos, ligados a la medicina tradicional e incluso lingüísticos se mantienen todavía. Y me parece aparte bellísimo, ¿no? Ese ejercicio de resistencia tantísimos siglos después. Entonces, ¿qué tiene que ver con el libro? Pues a nivel argumental nada, pero a nivel filosófico mucho. Se trata de contar unas historias que han existido pero que no siempre se han visibilizado. Se han ocultado. Eso es, se trata de ponerlas en común Ajá. y de que de alguna manera puedan granjearnos autoestima por entender pues que hemos sido importantes también aunque no se cuente, o por poder entender en el caso del libro que lo que tú has vivido no solo te pertenece a ti, sino que es una vivencia muchísimo más amplia y que si coincidimos en todas esas vivencias, si hay un carácter intersubjetivo en aquello que vivimos, tiene que ver con unos sistemas de opresión que nos atraviesan, ¿no? Ajá. Vale. Teniendo en cuenta el tema de la opresión, para un futuro cercano, ¿qué se podría, desde tu punto de vista y como periodista que tiene una amplia visión, qué son los elementos que se tendrían que tener en cuenta para poder cambiar todo esto y que la cultura fuese una cultura más con mucho más color? Pues fíjate, a diferencia de lo que parece, te voy a dar una respuesta muy corta. Basta con contar verdad, ¿no? Porque al final, por ejemplo, lo que yo veo en los medios de comunicación es una partecita muy pequeña de lo que yo veo en la calle. Entonces se trata de eso, ¿no? De que lo que sucede en las plazas, en los mercados, en los parques, en los colegios públicos, en los institutos, aparezca en los medios de comunicación, de reducir esa brecha. Entonces, cuando empecemos a contar verdad, cuando tengamos en cuenta que no se trata solo de incorporar cuerpos, sino mentalidades, puntos de vista, miradas, seguramente la cosa cambia mejor. Perfecto. Y ya para finalizar, ¿qué proyectos tienes a partir de ahora en un futuro próximo? Pues seguir liándola, no sé, o sea, digo liándola porque es que al final siempre digo, no pienso escribir más, porque luego para mí es súper complicado, al final yo tengo mi trabajo y me quita un montón de tiempo, me paso todo el día agotada, pero vamos, yo qué sé, ahora mismo estamos escribiendo el guión para la adaptación del libro, para Netflix, y luego, bueno, pues estoy empezando a escribir el tercer librito, a ver qué tal, a ver si lo acabo, a ver si tengo fuerzas y llego hasta el final. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Lucía, por esta pequeña entrevista. Gracias a los telespectadores que nos verán. Y nada, mucho éxito. Y aquí Canal 45 TV siempre transmitiendo.